cargo de la doctora María Porfiria Barrón González. Ella nos va a hablar de Pasteur a la farmabiótica 4.0. Ella es químico, bacteriólogo, parasitólogo con maestría en ciencias con una especialidad en microbiología. Obtuvo su doctorado en ciencias también con la especialidad en microbiología por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesora de pregrado y posgrado de la misma facultad, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se especializa en antibiosis a parásitos protozoarios y agentes causantes de infecciones gastrointestinales. Cuenta con una amplia producción académica en importantes revistas científicas, así como también funge como directora de tesis de licenciatura y de posgrado. A continuación le damos la bienvenida. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, justamente el título de esta presentación es de Pasteur a farmabiótica 4.0. ¿Quién de nosotros, de quienes nos dedicamos a esta área de la ciencia, hemos escuchado a Louis Pasteur? Pues espero que la mayoría, y si no, ahorita contamos algo acerca de la historia de Louis Pasteur. Solamente, déjenme, veo aquí algunas cuestiones técnicas y lo checamos. Bueno, entonces le comentaba acerca de Louis Pasteur, farmabiótica, industria 4.0. Industria 4.0. Louis Pasteur pues es conocido como el padre de la microbiología. La farmabiótica son nuevas disciplinas, relativamente nuevas disciplinas, y 4.0, ¿dónde empata toda esta información? Justamente lo que es relativo a industria 4.0. Lo que podemos rescatar para esta audiencia es justamente que la industria 4.0 nos invita a reaprender, a aprender, y otro de los datos muy interesantes es que justamente voy a reaprender y voy a tratar de utilizar esa información para poder aplicarla. En este caso, el ámbito de nosotros es en búsqueda de la salud. Pero les contaré que Louis Pasteur, bueno, como les comentaba, es un gran investigador, el padre de la microbiología, como se le ha bautizado, y pues tuvo grandes aportaciones a las ciencias del siglo antepasado. Esta ponencia justamente comienza con Louis Pasteur porque, aparte de ser un gran investigador, fue un gran apoyo para Elie Mechnikov, a quien se le conoce, ruso, a quien se le conoce como el padre de la inmunología. Elie Mechnikov, bueno, le comentaré que él era de la región de los Balcanes, era esta región, condiciones sanitarias bastante escasas hacia la población, y bueno, él hizo investigaciones acerca de macrófagos, por lo cual obtuvo un premio Nobel en 1908, pero ese premio Nobel no hubiese sido posible sin el apoyo de Louis Pasteur. Posteriormente, como le comentaba, ¿me pueden apoyar, por favor? Es que no avanza. Bueno, mientras les sigo comentando que en esa región de los Balcanes, él observaba que había, bueno, antes les comento, ambos investigadores, parte de toda esta investigación, fue muy importante el uso de microscopios, y claro, por ahí en la historia está Anton van Leeuwenhoek, que él se le conoce como el inventor del microscopio. Pero el inventor del microscopio, ¿por qué pasa? Hubo muchísimos investigadores más que estuvieron apoyando la investigación en microscopía, pero el gran aporte que hace van Leeuwenhoek es que documenta toda esa información, todas esas observaciones que hacía en su rudimentario microscopio. Posteriormente, estos dos grandes investigadores, justamente el uso del microscopio es lo que les da esa gran ventaja de poder descubrir diversas aportaciones hacia la humanidad. Pero Elie Mechnikov, aparte de trabajar en cuestiones inmunológicas, era muy observador, y en estas regiones de los Balcanes veía justamente que la población era muy longeva. Él lo adjudicaba justamente
el consumo de leches fermentadas. Y él publicó algún libro que llamó La prolongación de la vida. Él lo adjudicaba precisamente a esas condiciones insalubres a la cual estaba esta población, pero sin embargo tenía gran longevidad, a diferencia de la población de Roma o de París, donde él hizo estas investigaciones. Bueno, continuamos, de tal manera que él aplicó el término probiótico por primera vez. En nuestra comunidad, en nuestros pueblos originarios de Mesoamérica, no tenemos tanta documentación, pero sí hay algunos gráficos los cuales mencionan, y también por tradición mencionan, el consumo de algunos productos fermentados que ayudaban justamente al tratamiento de infecciones gastrointestinales. Por mencionar algunos de ellos, el pozol o pulque. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué son los probióticos? Justamente en esas leches fermentadas, en esos alimentos fermentados, al día de hoy sabemos que en esos alimentos están presentes los probióticos. Otro gran investigador acerca de que ha dado pie a lo que hoy es la farmabiótica es Minoru Shirota. Él, de hecho, acuñó el término shirotaísmo, que se puede traducir como medicina preventiva. ¿Cuál fue la gran aportación de Minoru Shirota? Él observaba justamente en su población esas condiciones insalubres en esa época, y justamente la gran aportación fue que obtuvo a partir aisló cepas que fueron resistentes a jugos gástricos, sales biliares, y formulaba algunos nutrientes, algunos alimentos que tenían esa capacidad de prevenir e incluso aliviar algunas afecciones gastrointestinales. Entonces, por ahí también aparece Lily Stilwell en 1965, ya acuñando el término probiótico. ¿Pero qué son los probióticos? La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la OMS y la FAO, nos mencionan que justamente los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidades ideales presentan efectos benéficos a los huéspedes, presentando muy diversas manifestaciones benéficas al individuo. ¿Cuáles son todos estos productos o cuáles son estos metabolitos que producen los probióticos y que generan esos benéficos a la salud? Pues hay estudios en los cuales demuestran, por ejemplo, que producen vitaminas, producen en nosotros, por ejemplo, producen la vitamina K, en algunas poblaciones producen la vitamina C incluso. Presentan interferencia bacteriana. Otros de las actividades es que son antioxidantes, estimulan el sistema inmune, ya que ciertos probióticos inciden sobre las placas de Peyer para la inducción de IgA. Incluso en aves inducen la producción de IgG. Otro de los datos es que reducen colesterol y triglicéridos. ¿Cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la inhibición de bacterias patógenas? Principalmente en la producción de metabolitos, los cuales se le conocen, pueden ser, ácido láctico, ácidos grasos de cadena corta, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, diacetilo. Pero ¿dónde están estos probióticos? Bueno, justamente se encuentran formando lo que es nuestra microbiota. ¿Dónde está nuestra microbiota? Principalmente, en todas aquellas cavidades, y hay quien reporta que representan aproximadamente 2 kilogramos de nuestro peso corporal, pero una de las cavidades muy importantes es todo lo que corresponde al tracto gastrointestinal. Se reportan aproximadamente 500 especies diferentes en todo lo que es nuestro tracto gastrointestinal, pero sin olvidar que también está presente en piel. Ya lo mencionaba Hipócrates, casi aproximadamente 500 años antes de Jesucristo, de Cristo, mencionaba que todas las enfermedades empiezan en el intestino. ¿Cuáles son las especies que predominan en esta región? Las más comerciales las estoy remarcando aquí en rojo, que son las bacteriocinas y los lactobacilos. Sin embargo, son firmicutes, bacteroidetes y las actinobacterias. Pongamos atención en los bacteroidetes. En la parte de abajo, dentro de las características, dice que los bacteroidetes están presentes en microbiota, donde
dieta es rica en vegetales, escasa en grasas y proteínas, de tal manera que en cada una de las regiones del tracto gastrointestinal está bien documentado al día de hoy, se identifica qué concentraciones, qué microorganismos están presentes en cada región del tracto gastrointestinal y que están induciendo salud en el individuo, de tal manera que se especula o se habla acerca de que si el intestino es un nuevo cerebro, de hecho también le llaman el segundo cerebro, o un nuevo órgano. Pero cómo llegaron, cómo se instalaron en esta cavidad intestinal o en mi piel, siendo que el tracto gastrointestinal, cuando éramos feto, bebé, esta región es estéril. Bueno, ¿cómo se implanta en esta región? Justamente es a través de la ingesta de leche materna, que se recomienda mínimo 6 meses a los recién nacidos. Y esto es lo que va a implementar o va a implantar la microbiota intestinal. Hay datos, por ejemplo, en aves, que lo mejor que le puede dar mamá al hijo siempre van a ser algo que le haga bien. Por ejemplo, en el caso de aves, le dan a los pollitos, a las pequeñas aves, les dan excremento para implantar esa microbiota en aves. Bueno, pero ¿cómo llegó a piel, etcétera? Puede ser a través de vagina o por cesárea, etcétera, y también depende la cantidad de ingesta de leche materna, de tal manera que en rojo podemos apreciar cómo a lo largo de nuestra vida o desde bebés predominan los bacteroidetes, y los firmicutes que se observan en rojo van aumentando la concentración, de tal manera que se guarda un equilibrio, pero predominan los bacteroidetes, de tal manera que forman esto lo que viene siendo la microbiota, pero también de un individuo sano, pero también está bien documentado qué tipo de microorganismos están presentes en cada una de las etapas. Y esto es muy importante porque la formulación de ciertas dietas que estén suplementados con este tipo de microorganismos deben de, no le vamos a dar un suplemento o un nutrimento en el caso de diferentes etapas de vida. El suplemento tiene que estar bien dirigido y saber en qué concentraciones debes de estar. Ya lo veíamos en datos previos, qué concentraciones hay en cada una de las regiones. Sabiendo qué tipo de bacterias están presentes en cada una de las etapas, se ha dado a la tarea de buscar el microbioma, de codificar cuál es el microbioma a nivel mundial. Hay diversos proyectos para saber cuál es este microbioma. Se ha publicado y aproximadamente tenemos un cuarto de la información ya documentado, pero ¿a dónde vas a ver qué microbioma hay en cada uno de las áreas geográficas del mundo? Cuando hablamos de microbioma estamos hablando del genoma de las bacterias que están presentes. Esto va encaminado a futuro, principalmente, ya como nos lo mencionaba Minoru Shirota, a la prevención. Básicamente se habla de la medicina del futuro ser medicina preventiva. Incluso desde hace un año ya existe el Día Mundial del Microbioma, que es el 27 de junio. Entonces todos esos conocimientos van encaminados a mejorar, por ejemplo, la salud humana, cuestiones de infecciones microbianas, ambiente, microbioma medio ambiente, microbioma veterinaria, en alimentación, en agricultura, y el diseño de nuevos fármacos de cierta manera personalizados. Pero ¿cómo yo puedo, o cómo se modifica esta microbiota intestinal? Volviendo a la microbiota, es decir, a las bacterias. Bueno, se puede alterar esta microbiota principalmente por la dieta que llevamos, el estrés, la edad, el genotipo, la ingesta o no, y el mantenimiento de probióticos en cada una de las áreas de nuestro cuerpo, la vida de nacimiento, el origen geográfico y la ingesta de antibióticos. De tal manera, cuando un individuo, en la parte para ustedes derecha, podemos ver en un adulto joven cómo se puede mantener esa normobiosis, es decir, cuando es estable la dieta y salud de este individuo, estamos hablando de normobiosis, pero cuando se modifica la presencia de este tipo de bacterias se habla de disbiosis o disbacteriosis. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno,
las bacterias que debemos de tener, o lo que antes se le conocía como flora intestinal, esa palabra ya está en desuso, ha sido cambiada por microbiota. ¿Cómo lo puedo mantener? No incurrir en disbiosis, es decir, alteraciones en tracto gastrointestinal. Pues para mantener normobiosis esta microbiota me debe de proveer vitaminas, ácidos biliares, induce la liberación de ácidos biliares, derivados fenólicos, etc. En el caso de las normobiosis, ¿cuáles son las principales afecciones que tenemos? Básicamente hay desde enfermedades cardíacas, todo lo que, en el caso de América, diabetes tipo 2, entre otras. Todo esto, en el caso donde hay muchos estudios, es acerca de obesidad. En el caso de obesidad o síndrome metabólico, se ha observado que estas personas presentan mayor cantidad de firmicutes y baja en bacteroidetes. Si recordamos, los bacteroidetes están presentes en dietas las cuales está presente vegetales, bajas en grasa. Entonces, incluso existe ahora como terapia lo que es la implantación fecal, pero esa ya no es a voluntad del paciente, cabe recalcar. Deben de haber estudios que respalden que pueden recibir bacterioterapia o la implantación de esos fecales. ¿A qué se refiere eso? Se les puede implantar bacteroidetes para recuperar o disminuir la obesidad en estos pacientes. En el caso de insulina o en el caso de América, por ejemplo, tenemos estas alteraciones, diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Vamos a ir a tipo 1 y los individuos normales. En la parte de arriba tenemos un individuo normal, en amarillo está páncreas. Las células beta del Langerhans son las que liberan insulina, y a un lado tenemos una célula sana. Esta insulina llega a receptores en células sanas, y estos receptores, cabe recalcar que insulina nunca entra a célula, más bien se une a su receptor, induce para que la proteína, en este caso en tono azul o morado, esta proteína GLUT no siempre está sobre la membrana, más bien la insulina induce a que es GLUT suba hacia membrana y haga la función de capturar la glucosa para que entre a la célula para las diversas funciones que deba de cumplir, principalmente la producción de ATP. Ese es un individuo normal, pero veamos en el caso tipo 2. En el caso de diabetes tipo 2 sí se libera insulina, sin embargo, al día de hoy no sabemos qué es lo que falla, pero GLUT4 nunca va a membrana o va en muy pocas proporciones, de tal manera que no sabemos si falla GLUT, si falla el mensaje o si falla el receptor de la insulina, y por consiguiente en sangre hay gran cantidad de glucosa, lo cual induce alteraciones metabólicas. Sin embargo, se ha observado la muy diversa microbiota presente en un paciente con diabetes tipo 2 y con un paciente sano, de tal manera que nos queda como invitación investigar más acerca de microbiota y cómo induce diabetes tipo 2 o poder pensar en retroceder este tipo de alteraciones. ¿Cómo se modula esta microbiota intestinal? Principalmente en nuestra región, principalmente por la ingesta de antibióticos. Regularmente, ¿por qué nos dosifican antibióticos? Bueno, alguna infección por patógenos, bacterias patógenas. Entonces, una de las grandes preguntas es ¿por qué la bacteria patógena es resistente o se vuelve resistente y mis bacterias normales o mi microbiota perece? Esa es una de las grandes tareas que creo que nos podemos llevar investigar acerca de. Pero, ¿cómo puedo yo modificar o enriquecer mi microbiota o mis probióticos presentes? Siguiente, por favor. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la FAO recomiendan el uso de nutrabióticos. Bueno, ellos invitaron en un documento que emitieron en el 2002, invitaban a suplementar alimentos, pero en cantidades específicas
y con microorganismos específicos para que estuvieran realizando la función de lo que es un farmabiótico, es decir, en cantidades adecuadas se puede dosificar sin presentar alteraciones secundarias al individuo. Al día de hoy, en el 2014 se emitió un consenso, una nueva definición acerca de los probióticos, fue publicado recientemente y participaron diversas entidades, clústeres, principalmente en Europa. Ahí tenemos uno de los participantes, el APC, es un grupo que se dedica al estudio de probióticos en Irlanda, Pharmabiotic Research Institute en Francia, y el ISAP, en conjunto con académicos, industria, salud, definieron lo que es un probiótico, que nos indica que se requiere evidencia de un beneficio de salud, ya sea a nivel de grupo específico de cada una de las cepas y la naturaleza del beneficio que va a aportar. Otro de los puntos que recalcan es que los probióticos pueden tener diferentes medios de administración. Deben de tener especies objetivas, ya sea animales o humanos, población objetiva, sitio objetivo donde va a actuar, puntos finales de eficacia y categorías reguladoras, así como menciona que todos los probióticos deben de ser seguros para quien los va a consumir. De tal manera que también modifican o establecen o tratan de estandarizar el uso de probióticos y algunos otros términos que entran dentro de la farmabiótica. ¿Cuáles son los términos? Prebióticos, probióticos, posbióticos, simbióticos, parabióticos, contrabióticos. Bueno, ahorita no vamos a entrar a detalle, pero le podría comentar que los prebióticos son todos los nutrientes para los probióticos y los posbióticos son los productos de estos probióticos. Básicamente lo que se busca son terapias de interferencia microbiana y seguir enriqueciendo la medicina preventiva. Esto es a lo que se le conoce como farmabiótica. ¿En qué áreas se está aplicando? Incluso al día de hoy se habla de los psicobióticos. ¿Por qué? Porque se trabaja en el área psiquiátrica, en neurociencia, gastroenterología, inmunología, farmacología, enfermedades cardiovasculares, nutrición, microbiología, gerontología y en enfermedades infecciosas. En este caso, le comento que en el laboratorio donde yo trabajamos principalmente con posbióticos desde hace aproximadamente 15 años y este último documento nos ayuda porque de cierta manera no sabíamos cómo llamar a ese producto con el cual estábamos trabajando, producto derivado de los probióticos. Sabemos que en ese material que nosotros estamos trabajando había ácido láctico, bacteriocinas, etcétera, pero ahora ya sabemos que lo podemos llamar posbiótico. Bueno, ¿en qué hemos estado trabajando? Le comentaba, la Organización Mundial de la Salud, de hecho en el 2014 también emite una invitación ahora a trabajar con probióticos en busca de lo que ellos llaman interferencia microbiana. Es decir, se habla de 4 microorganismos, los cuales a la fecha son muy patógenos, no hay mucho antibiótico, entonces estamos en una carrera contrarreloj para poder tener alguna droga o alguna sustancia que en el futuro nos pueda defender. Ellos hablaban de que para 2025 una herida podría ser mortal, pero he de comentarle que en el laboratorio trabajamos principalmente con enfermedades a las cuales se les llama enfermedades olvidadas, tercermundistas. ¿Cuáles son esas? Bueno, atendemos principalmente las que afectan a nuestra población. Estamos hablando, por ejemplo, en Nuevo León es afectado principalmente por Giardia lamblia, en las poblaciones con menos oportunidades en cuanto a alimentación o salud, o áreas para atenderse. Regularmente hay desnutrición, es un microorganismo, por ejemplo, que ocupa el primer lugar aquí en Nuevo León, es un parásito que se llama Giardia lamblia. Nosotros usamos liofilizado de posbióticos y observamos o obtuvimos inhibición del 93.6 cuando usamos de L-plantarum y cuando utilizamos posbióticos de L-acidófilos
una disminución o una inhibición del 90.2. Estos trabajos han sido realizados bajo condiciones in vitro. México ocupa o se le conoce malamente como la capital de la amibiasis. A nivel mundial, la amibiasis ocupa el tercer lugar y las drogas que se usan para el tratamiento de amibiasis pues son drogas que afectan enlaces guaninas y citocinas, entonces presentan múltiples efectos secundarios, aunque hay algunos derivados fenólicos, algunos derivados imidazólicos, pero siguen presentando efectos secundarios al paciente. Principalmente se transmite a través de alimentos, agua contaminada. Tiene dos estadios. En la parte derecha de la lámina superior observamos lo que es un quiste o una estructura quística. En la parte de abajo, en el recuadro, observamos el trofozoito. El trofozoito es el que puede invadir, llegar a hígado, llegar a cerebro. Y bueno, en intestino, ahí se puede convertir en una estructura de resistencia, a la cual se le conoce como quiste. En la parte de abajo tenemos una imagen o micrografía acerca de un trofozoito. Nosotros en este caso trabajamos con estos posbióticos hacia entamoeba histolítica, pero específicamente ya trabajamos con bacteriocinas, ya purificamos la proteína que produjeron en este caso Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. Trabajamos con la sinergia y obtuvimos bajo condiciones in vitro un 89% de inhibición del trofozoito, y de la estructura resistente que es el quiste obtuvimos un 52% de inhibición. Cabe recalcar que el quiste puede resistir por años a condiciones ambientales, de tal manera que también realizamos observaciones a microscopía de fuerza atómica. En el A2 tenemos la imagen en 3D de un trofozoito, sería nuestro control. En la imagen de B2 es el trofozoito, o lo que quedó del trofozoito después de haber sido tratado con estas bacteriocinas. En la parte de abajo, y bueno, podemos apreciar la alteración morfológica. En la parte de abajo, A2 también tenemos el quiste en 3D. Cabe recalcar que está recubierto de quitina, muy resistente al cloro, condiciones ambientales adversas, deshidratación, etc. Y en la imagen B2 de la parte de abajo observamos, después del tratamiento con bacteriocinas, cómo su morfología se ve muy alterada. Siguiente, por favor. También otros análisis que hicimos a microscopía de fuerza atómica fue determinar, empleando una aguja que se llama cantilever a una presión estandarizada o conocida. Aquí básicamente la aguja lo que hace es perforar la membrana en el caso de los trofozoitos, o la pared del quiste en el caso de los quistes. Observando en la tabla, vemos al trofozoito, la perforación que hace la aguja es muy semejante a la profundidad que llega a alcanzar. En el caso del quiste, que es en la última imagen, vemos que la pared ha sido dañada debido a que la aguja perforó casi en cantidad muy semejante que cuando tenemos una membrana. En la parte de arriba tenemos aproximadamente una indentación, ese se le llama, de 673 nanómetros de profundidad. Entonces eso nos indica que la bacteriocina está dañando esta estructura quística. Daña y no permite que se forme esta estructura quística. Entonces podríamos estar pensando en el uso de bacteriocinas como prevención o tratamiento derivados de estos probióticos, y así la estructura quística que se forme pues no sea infectiva. En otro de las áreas que trabajamos es cáncer HT29, en este caso las células HT29 de cáncer de colon. En la imagen control y tratados en este caso con los posbióticos liofilizados de Bifidobacterium longum. Observamos en esta imagen HT29 una de las características de las células de cáncer es que producen gran cantidad de filopodios, y esto le permite adherirse al sustrato y también establecer redes con sus células vecinas para poder invadir tejido. Entonces vemos
en microscopía, en este caso usando otro tipo de microscopía, que es microscopía de barrido, conocido como vemos la gran cantidad de filopodios que están presentes en nuestro control, y cuando tratamos estas células con el postbiótico de Bifidobacterium longum, apreciamos la disminución. Bueno, este es un control igual observando los filopodios en mayor aumento, y en esta imagen vemos ya cuando ha sido tratada con el postbiótico liofilizado de B. longum, la ausencia de esos filopodios. Es lo que nos indica por qué no no observamos ya células. Hicimos algunos trabajos en ratones, bueno, en ratas. En la parte, en el inciso C, tenemos colonocitos sanos, que sería nuestro control. En el inciso B, son colonocitos obtenidos de una rata a la cual le estuvimos dosificando postbiótico, y en la parte de arriba son colonocitos de ratones que no recibieron ningún tratamiento. Entonces, en A y en B inducimos cáncer de colon, y entonces es muy interesante porque en el inciso A podemos observar estas alteraciones celulares, y en el inciso B vemos cómo ese daño no se indujo. Ahí podríamos estar pensando de la prevención al usar este postbiótico. En este caso fue el conjunto de todos los productos que produjo precisamente Bifidobacterium longum. Entonces, en particular, creo que nos da una fuerte evidencia acerca de la prevención que podemos obtener. Y justamente, como le comentaba, el 4.0 nos indica el conocimiento de otras herramientas para poder trabajar, y en este caso pues ha sido muy útil el uso de las diversas microscopías de fuerza atómica, de barrido y bueno, la óptica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora estamos viendo cómo dosificarla ya en pacientes. Bueno, en modelos in vivo. Cabe recalcar, bueno, le comento, estuvimos asistiendo a la Facultad de Nutrición, bueno, la Facultad de Medicina de Harvard, División Nutrición, recientemente. Gracias. Bueno, esta es parte del equipo de trabajo que estamos en la Facultad de Ciencias Biológicas en el Laboratorio de Biología Celular. Y nada más una última diapositiva, le comento que incluso si usted googlea o busca farmabiótico en español, casi no hay información. Pero, como ya le comentaba, en otros lugares ya hay institutos, ya hay congresos, incluso, no estoy dándole promoción en realidad a algún congreso en particular, solamente comentarle que ya van más allá en cuanto a la investigación en estas áreas. Bueno, es todo de mi parte, gracias por su atención, que pasen buena tarde.